vamos a seguir predicando la palabra de We're going Dios, to continue preaching God's word, enseñando la palabra de Dios. teaching God's word. Creo que esta es la última enseñanza sobre la clave de la realización del cristiano, This will be the last, I believe this is the last teaching for the key to Christian si fulfillment, así lo quiere el Señor. if that's how the Lord wants it. Pero But- yo voy a seguir enseñando I'm going to continue teaching durante el mes de octubre y noviembre. during the month of October, November. Pastor Susi Pastor Susie está trabajando en otras cosas is working on other things, y yo le estoy dando la oportunidad de and I'm giving her the opportunity enfocarse al to estudio bíblico, focus on al the Bible discipulado study, the discipleship, y pues me bendice el poder compartir los domingos con and it ustedes. blesses me to share with you on Sundays. ¿Ok? Entonces vamos a seguir compartiendo los So domingos we're going to continue to share y on de vez en Sundays, cuando otra persona o Pastor Susi, or once in a while someone else or Pastor Susie. pero pues de todas maneras aquí Dios usa a cualquier persona que venga aquí a compartir. God uses whoever comes up here to minister. Amén. Así que vamos a ver qué tiene el Señor el día de hoy. Let's see what the Lord has for us today. Habíamos hablado de Mateo 11:12, perdón, We spoke about Matthew 11:12, y dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subject to violence, and the violent people have been raiding it. Y es toda una enseñanza, hermanos, And this is a teaching sobre cómo nosotros about how we vamos en su totalidad a revelarnos como we cristianos. go to the totality to being revealed as How we will Christians. we will reveal as in its totality like Christians, because Porque there's been a confusion ha visto una confusión as to what Christianity is. a lo que es cristianismo. And many times Y muchas it's de las been veces ha sido the leaders' fault, la culpa de los líderes, because porque we have taught the wrong message, hemos enseñado el mensaje equivocado. or maybe the right message, O probablemente el mensaje correcto, but pero we didn't take the time to really teach about what I'm sharing No- these past weeks. no tomamos el tiempo para enseñar lo que he estado enseñando estas últimas semanas. So Entonces, creo que I esto nos va a seguir ayudando this will continue to help us a entender un poquito más to understand a little bit more lo que el Señor tiene para nosotros. what the Lord has in store for us. Y ese mensaje que Dios tiene That message that God has en su palabra in His Word, es muy importante very important, porque nos habla de las buenas nuevas, because it talks to us about the good news del Evangelio, of the gospel, que Él murió that He died y resucitó and He resurrected para el perdón de los pecados for the forgiveness of the de todo sins pecador. of all sinners. Y esas son muy buenas noticias. And those are very good news. Pero esas noticias se tienen que compartir But this news must be shared para que sean más aquellos que escuchen el mensaje de Dios so that it would be more though to those that listen to God's word, y que se pueda multiplicar el and mensaje, that the message can be multiplied, compartiendo el mensaje a todo lugar. sharing the message in all places. Pero la Biblia nos dice, como acabamos de leer, But the Bible tells us, just like we read, que al llevar ese mensaje that upon taking this message, vamos a encontrar we will resistencia. find resistance.
vamos a encontrar we will find al enemigo the enemy tratando trying de parar el mensaje. to stop the message. Y hasta cierto punto ha logrado. And to a certain point, he has done so. Y el reino de Dios viene avanzando, And the kingdom of God is advancing, pero viene avanzando contra viento y marea. but it's advancing against all odds. Amén. Y decíamos que lo que tenemos que hacer And we said what we need to do era primeramente volver a nacer. is, first of all, to be born again. Nosotros tenemos que volver a nacer We must be born again para que nuestro espíritu pueda comunicarse con el Espíritu de Dios, so that our spirit can communicate with the Spirit of God, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de so that we Dios. can be guided to God's Spirit. Es necesario volver a nacer. It is necessary to be born again. La Biblia dice que si no vuelves a nacer, The Bible tells us if you're not born again, no podrás entrar al reino de Dios. you could not enter the kingdom of God. Y Nicodemo le preguntaba a Jesús, And Nicodemus asked Jesus, pero ¿cómo es que alguien puede volver a nacer? how can you be born again? ¿Será que uno vuelve a entrar al vientre de su madre y vuelve uno a nacer? Could it be that a mother goes back, a person goes back into the mother's womb and is born again? Y Jesucristo dijo And Jesus Christ said, que lo que es de la carne es de la carne, lo que es del espíritu es del espíritu. what is flesh, and what is from the Spirit is the Y Spirit. del nacimiento de que él se refería era el nacimiento en el espíritu. And the birth he referred to is the birth in the Spirit. Y leíamos como en el capítulo 8 de Romanos, And we read in chapter 8 of Romans como cuando uno vuelve a nacer, how when one is born again, nuestro espíritu con el espíritu de Dios se comunica. our spirit and our spirit communicates with God. Y entonces, aun cuando tú no sabes por qué orar, And therefore, when you do not know what to pray for, tu espíritu y el espíritu de Dios se comunican y saben cuál es la voluntad de Dios. your spirit communicates with God and knows what God's will is. Y entonces se ora por la voluntad de Dios para tu vida. And then you pray for God's will for your life. Entonces, bien importante volver a And nacer. it's very important to be born again. Hay mucha There iglesia are many churches donde va gente religiosamente, atiende al templo, where people religiously attend to the temple, pero no han vuelto a nacer. but they're not born again. Nicodemo Nicodemus era un maestro de la ley. was a teacher of the law. Él enseñaba en la sinagoga. He taught in the synagogue. Él sabía de Dios. He knew of God. Él leía la palabra de Dios. He read God's word. Él seguía las costumbres religiosas de aquel tiempo, He followed the religious customs of those times. pero no había vuelto a nacer. Yet he was not born again. Entonces sí puedes vivir una vida piadosa, Therefore, you can live a life of pious life. a pious life. También puedes vivir una vida donde puedes hacer muchas You cosas can live a life where you can do many que things son buenas, that are good, pero todavía no has vuelto a nacer. but yet still not be born again. Necesitas volver a nacer You need to be born again para poder estar en conexión con el Espíritu de Dios. in order to be in connection with the Spirit of God. También dijimos que deberíamos de crecer en el temor de Dios. We also said that we should grow in the fear of God. El temor de Dios es muy importante para nuestra The vida. fear of God is very important for our life. Hay mucha gente, There are many people, y no me refiero a la gente que no conoce de Dios. and I'm not referring to the people that do not know God. Me refiero a la gente que va a la iglesia, I'm referring to the people that go to church, que conoce algo de la Biblia that know something of the Bible, y se niegan a caminar en el temor de and they Dios. deny to walk in the fear of God. Caminar del temor de Dios To walk in the fear of God significa el buscar de Dios y su dirección means todos los to días. seek God for His direction daily. Caminar en el temor de To Dios walk in the fear of God es dejar las cosas del mundo is to put the things of the world
a un lado aside y entregarte al reino de Dios. and to give yourself to the kingdom Vivir of en el God. temor de Dios To implica live in the fear of God implies buscar al reino de Dios y su to justicia, seek the kingdom of God and His justice, ya que lo demás vendrá por now añadidura. that everything else will come after that, will be added to El you. temor de Dios es bien importante, The fear of God is hermanos. very important. Yo creo que el temor de Dios I think the fear of God nos hace desviar makes us deviate la vida delante de Él. the life before Him. Eso le pasó a Jonás That's what happened to Jonah. por falta de temor de Dios For he lacked the fear of God y no ser obediente a lo que Dios le había dicho. and not be obedient to what God told Sufrió him. las He consecuencias. suffered the consequences. Y también lo que le pasó And also what happened a Saúl, to Saul, el primer rey the first king del pueblo de Dios, from the people of God, que hizo grandes that cosas, he did great things, pero perdió el temor de Dios. but he lost the fear Le of tenía God. más temor a la gente que a Dios. He feared the people more than God. Y así está mucha gente ahora. And this is how many people are today. Tenemos más temor a lo que dirá la gente que lo que dirá Dios. We have more fear of what people will say than what God says. Nos preocupamos más de lo que la gente va a decir que lo que Dios puede decir We're de worried about what the nosotros. people will say than what God will say. Entonces debemos de crecer en el temor de Dios. Therefore, we should grow in the fear of God. También debemos de buscar la libertad en Cristo, We should hermanos. also seek the freedom in Christ. Estamos hablando de cómo llegar a la realización del We're cristiano. talking about arriving to the fulfillment of a Christian. Entonces, buscar la libertad en Cristo. Therefore, seek the freedom in Christ. Eso habla de la liberación That refers to deliverance y cómo debemos de mantener una vida en and liberación. how we must maintain our life in deliverance. En cuanto nos sentamos que hemos sido atacados, When we sit oprimidos, and we have been attacked, por el oppressed enemigo, by the enemy, tenemos que buscar la liberación we must seek to be free y ser liberados and be y mantener set nuestra free liberación and maintain our deliverance y ser libres. and be free. Porque el ser libres, hermanos, Because to be free, brethren, vas a poder caminar we will be able to en walk Cristo. in Christ. También Also, hablamos de recibir la instrucción del propósito de Dios para tu vida. we spoke about receive instruction from God's purpose for your life. Porque es Because muy it is importante very important que no nada más vivas, that not solely we live, pero que vivas para Cristo. but that we live for Y Christ. si vives para Cristo, And that if you live for Christ, debes de vivir para un propósito específico, then you should live for a specific purpose, por un propósito por el cual Dios te creó. a purpose for which you were created. Muy importante. Very important. Y por último, hermanos, And lastly, empezar a dar fruto. start bearing fruit. Debemos de empezar a dar fruto. We hermano. should begin to bear fruit. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells en us Juan 10, en 15:16 in John 15:16 que Él nos comisionó that He para commissioned que us vayamos a dar fruto y fruto que perdure. to go and bear fruit and fruit that will last. Dice, Él nos comisionó He commissioned us para ir a dar fruto to go and give y fruit que ese fruto perdure. and that fruit will last. ¿Qué quiere decir esto? And what does that mean? Como un fruto, As a fruit, vamos a decir una manzana. let's say an apple. La manzana viene de un árbol, The apple comes from a tree, pero dentro de esa manzana hay semillas. but inside the tree there's a seed. Hay semillas, There's a seed, seeds. seeds. Hay muchas There are semillas many seeds que pueden ser sembradas otra vez that can be sown again y que pueden crecer más árboles and there grow more que trees den más fruto and give more fruit con semilla with seed, y así se siga multiplicando. and that way it continues to De esa multiply. forma, In that tu manner, fruto perdura your fruit will last por medio de la multiplicación. through multiplication. En otras In palabras, other words, no nada más es dar una vez fruto, it's not just to give fruit once, sino continuamente but continually seguir dando fruto, hermanos. continue to give fruit.
Entonces, And so therefore, aquí en Juan 15:16 dice que Jesús here in John nos 15, escogió a 16, nosotros para que y nos comisionó para dar fruto. that you did not choose me, but I chose you, and he commissioned us to bear fruit. Entonces debemos estar listos So we must be ready para dar fruto. to give fruit. Debemos de tener un plan We must have a plan para dar fruto. to give fruit. Debemos de cuidar We must take care el fruto of the fruit para que perdure. so that it will last. Y la mayoría de nosotros And the majority of us, estamos preocupados, we are worried, concerned, preoccupied, estamos preocupados en muchas cosas, in many things, menos en el de dar fruto, but not in giving fruit, menos en el de cuidar nuestro fruto. and even not to care for it, for the fruit. We must take care the fruit Debemos cuidar el fruto para que pueda perdurar, so that it can last, para que pueda continuar, so that it can continue, para que pueda so multiplicarse. that it can be multiplied. Amén. Amen? Muy importante. Very important. Ahora, Now, ¿cómo vamos a hacer esto? how are we going to do this? Formas para identificar el fruto. Ways to identify the fruit. Porque a lo mejor estás aquí y te preguntas, Because maybe you're here and you ask yourself, ¿será que estoy dando fruto? No estoy dando fruto. could it ¿Cómo be that puedo I'm giving saber? fruit? I'm not giving fruit. How can I know? Entonces te voy a compartir dos formas de cómo identificar tu fruto. So I'm going to share two ways of how to identify your fruit. Primero, tu fruto debe demostrar un cambio en ti. Your fruit that demonstrates a change in us. Ese es un tipo de fruto. That's a type of fruit. Un fruto que demuestre un cambio de ti. A fruit that demonstrates a change in us. ¿Cómo puede ser esto? How can this be? Antes de Cristo Before Christ, eras de una you forma, were one way. después de Cristo After Christ, eres de otra you're forma. another way. En otras In palabras, other words, estás dando fruto you're giving fruit después de Cristo after que Christ te identifica. that como identifies you cristiano. as a Christian. Mateo 3:8 dice, Matthew 3:8 says, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. produce fruit in keeping with repentance. Produzcan fruto, fíjate bien, que se demuestre que ya te has arrepentido. Produce fruit in keeping with repentance. O sea, That is, Juan el Bautista es lo que está diciendo aquí, John the Baptist is saying this, diciéndole a la gente, telling the people, porque él los estaba bautizando. because he was baptizing them, Y venían los the fariseos, Pharisees would come, los the saduceos, Sadducees, los escribas, the scribes, todos los religiosos de ese tiempo all the religious of those time, venían, they would come. algunos se bautizaban, Some were otros nada más baptized, iban ahí de metiches, others would just, be nosy. pero él les dijo, But he said to them, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. produce fruit that demonstrate repentance. Porque para poder llegar a Cristo, Because that in order to come to Christ, tienes que arrepentirte, hermano. you must repent, brethren. Por eso muchas veces, For that reason, many times, eso de that haz la oración del pecador say the sinner's y ya prayer, eres salvo, and now you're saved. es algo muy bonito que inventó la iglesia. Something very nice that the church invented. Pero en realidad la Biblia But dice in reality, the Bible que debe says de haber un that arrepentimiento. there should be a repentance. Le gritaron a Pedro, They hollered, they screamed at Peter, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? what should we do to be saved? Y Pedro les dijo And en Peter el libro said- de los Hechos, In the book of Acts, arrepiéntanse repent y bautícense en el nombre de Jesucristo. and be baptized in the name of Christ Jesus. Arrepiéntanse.
dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produce fruit in keeping with repentance. Pedro dijo, arrepiéntanse Peter said, repent y bautícense. and be baptized. En otras palabras, debe de haber un arrepentimiento There should be a repentance para empezar una relación con to Cristo. begin a relationship with Christ. No puedes tener una relación con Cristo sin antes pasar por un arrepentimiento You genuino. cannot have a relationship with Christ until you have a true repentance, a genuine repentance. Entonces, So therefore, el primer fruto que debemos de entender que debe de haber en una vida de un cristiano the first fruit that you should have as a Christian es el que produce el arrepentimiento. is the one that produces repentance. ¿Y cuál será? And what could that be? O sea, That is, ponte a pensar, think for a moment. ¿cuál es el fruto de arrepentimiento que tú puedes demostrar? What is the fruit of repentance that you can demonstrate? O sea, eras de una forma antes You were one way before, y ahora sigues igual. and you continue the same. No hay arrepentimiento. There's no repentance. Sí, la Biblia dice que todos somos pecadores, Yes, the Bible says that we're all sinners. pero aún como pecador debe de haber arrepentimiento, hermano. But even as sinners, we should have repentance, brethren. No puedes seguir pecando y pecando sin arrepentirte. It can't be that you keep sinning and sinning and sinning without repenting. Y tiene que haber un fruto que demuestre el And there arrepentimiento. has to be a fruit that demonstrates this repentance. Muy importante. Very hermano. important. Pablo persiguió a la iglesia. Paul went after the church, persecuted the church. Saulo Saul persiguió a la iglesia. followed the church. Cuando tuvo un encuentro genuino con Cristo, When he had a genuine encounter with Jesus, él se arrepintió he repented y dejó de perseguir a la iglesia. and he stopped persecuting the church. Es más, That is, no nada más dejó de perseguir a la iglesia, not solely did he stop persecuting the church, sino él empezó a predicar el evangelio he began to preach the gospel y él fue perseguido. and he was persecuted. Él demostró arrepentimiento, He un demonstrated fruto de repentance, arrepentimiento. fruit of repentance. Antes perseguía a la iglesia, He would persecute the church before, pero ya no perseguía a la but iglesia. he no longer persecutes the church. Arrepentimiento, hermanos. Repentance, brethren. Y la iglesia de hoy And the church today tiene que arrepentirse, hermano, must repent de idolatría, of idolatry, de egoísmo, of selfishness, de buscar su propio bien y no el del reino de Dios. of seeking their own good and not the kingdom of God. Debemos de arrepentirnos genuinamente. We must repent genuinely. Pero acuérdate, el arrepentimiento But remember, repentance tiene que traer un cambio must bring a change que demuestre fruto. that demonstrates fruit. Fíjate bien lo que dice Mateo 7:16. Watch carefully with Matthew 7:16 to 20 says. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. But by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Mira, Watch. todo fruto viene de un árbol All fruit comes from a tree, y de ese árbol tiene raíces. and from that tree there is roots, Y esas raíces and that root toman la nutrición, todo lo que necesitan, take the el nutrition, mineral, el agua, minerals, water, el oxígeno, oxygen, las hojas. the leaves. Todo es un ecosistema All of this is an que hace que ese ecosystem árbol sea bueno y dé fruto that bueno. makes this tree be good and bear fruit. Pero en nuestro caso, Yet in our case, ¿cómo es que podemos dar buen fruto? how is it that we can give good fruit? Dice aquí, si el árbol es malo, va a dar mal fruto. It says here, if the fruit is bad, it will give bad fruit. Si el árbol If the es tree, malo. excuse me. Si el árbol es malo, va a dar mal fruto. If the tree is bad, it'll give bad fruit. Pero si el árbol es bueno, va a dar buen fruto. But if the tree is good, it'll give good fruit. Entonces, ¿cómo es que podemos ser un buen árbol? So how is it that we can be a good tree? Te tienes que conectar al Espíritu You Santo, need to connect to the Holy Spirit. te necesitas involucrar You must be involved en la obra del Espíritu in the Santo, work of the Holy Spirit. tienes que buscar You must seek crecer en el Señor. to grow in the Lord. Si tú no creces en el Señor, If you don't grow in the Lord, no vas a poder dar buen fruto. you will not be able to bear good fruit. Entonces, And so cuesta therefore- trabajo esto, hermanos. This is work, brethren. Esto cuesta trabajo porque This is work, brethren, because necesitas invertir en el reino. you need to invest in the kingdom. Y no hablo de finanzas, And I'm not referring to finances. hablo de tu tiempo. I'm referring to your time. Se requiere que leas la palabra de Dios. It is required that you read God's word. Y la mayoría de ustedes no lee la palabra And de the Dios. majority of you do not read God's word. Pero tienes que buscar, tienes que leer la palabra But de you must Dios. seek and you must read God's word. Mientras más palabra de Dios entre a tu vida, The most Entre a tu word of ser, God that enter into your life, a into tu your mente, being, into your a tu mind, corazón, to your heart, entonces then therefore ese árbol that tree va a empezar a crecer como un buen will árbol begin to grow like a good tree para dar un buen fruto. to give good fruit. Pero But si lo que tú haces if what you do es ver otras is cosas, see other things, leer otras cosas, read other things, escuchar otras cosas listen to other things que no tienen nada que ver con Dios, that have nothing to do with God, entonces esas cosas then therefore those things te van a traer mal fruto a tu vida. will bring bad fruit to your O life. sí, un mal fruto. Bad fruit to your life. Ahora, obviamente, Now, obviously, hay otras cosas que tienes que aprender. there are other things you have Si vas to a la learn. escuela, If you go to school, Si estás aprendiendo en tu trabajo if you're learning cosas, in your work things, obviamente. obviously. Pero cuando tú estás involucrado más But when you are involved more a aprender to learn todo menos la palabra everything except the word y crecer en todo menos en la relación con Dios, and grow in everything without your growth with tu God, fruto no va a ser un buen fruto. your fruit will not be good fruit. Otra de las cosas que tienes que hacer, The other thing that you need to do, te estoy diciendo que esto cuesta trabajo, ¿eh? I'm telling you that this is work, okay? Tienes que venir a la iglesia. You need to come to church. Tienes que venir a la iglesia a escuchar el You need to come to mensaje. church to hear the message. Tienes que venir a la iglesia You need to come to church a tener comunión con otras personas to have communion with other people que estén buscando lo mismo de that are Dios. seeking the same thing from God. Y And lo siento porque
No es fácil, hermano. I must say that it's not easy. No es fácil para los adultos. It's not easy for No es adults. fácil para los It's jóvenes. not easy for the No es fácil, youth. no It's es not fácil, no easy. es It's fácil. not easy. It's not easy. La mayoría de The ustedes majority of you tiene have relaciones relationships o amistades, or acquaintances, compañerismo companionism con más with gente more people que no conoce de Dios that do not know God que con gente que de veras conoce de than Dios. people that truly know God. Ay, escúchame bien. Listen to me carefully. Entonces, And so therefore, como la mayoría de tu tiempo since the majority of your time, la pasas con gente que no conoce de Dios, you spend your time with people that do not know about God, que no busca de Dios, that does not seek God, entonces then va a ser muy difícil que des buen fruto. it's going to be very difficult that you give good fruit. Por eso la palabra de Dios dice, no se dejen de congregar, For así that como reason, muchos lo hacen. The Bible says, do not forsake coming together as many do. Porque el congregarse Because to y congregate buscar unánimes de Dios and seek together from God hace que nuestro árbol crezca, o sea, árbol has our tree to, es lo que estamos it's what we're hablando, ¿verdad? De talking fruto, about, de about árbol. fruit tree. Pero but en sí es lo que hace que nuestra vida It's what will have our life crezca grow en el conocimiento de Dios in the knowledge y of puedas God, dar buen fruto. and you could give good fruit. La convivencia con otra gente que busca de The Dios, fellowship with other people that are seeking God, muy importante. very hermanos. important. Leer la palabra, To read the word, convivir con otros fellowship with que busquen lo mismo. those that seek the same. Una persona me dijo A ahora person told me today que yo era muy inteligente. that I was very intelligent. Me dice, no, es que tú eres muy inteligente. No, you're very Siempre has sido intelligent. muy inteligente. You've always been very En intelligent. la escuela siempre fuiste muy In inteligente. school, you were very intelligent. Y por eso no eres social. And for that reason, you're not social. No te gusta estar con gente. You don't like to be Te with gusta people. estar solo. You like to be alone. Eso me está diciendo esta persona. That's what this person told me. Y me puse a pensar, And I stopped and thought for a moment. porque en realidad a mí me gusta la gente. Because Me in gusta estar reality, con gente. I like to be with people. Mi perfil My- personal My personal profile es de is inspiracional inspirational, y siempre le gusta estar con gente. and it likes to be with people. Pero lo que pasa es que la persona que me estaba diciendo Well, esto, what happens is the person that was telling me this pues no va a la iglesia, doesn't go to church. no se involucra en las cosas de He's Dios. not involved in the things of God. Y pues no me ve muy seguido. So he doesn't see me often. Pero ustedes sí me ven seguido, But you all see me cada domingo. every Sunday, ¿Sí? right? Entonces, So yo estimo a esta persona, I esteem this yo person. lo quiero, I love this person, pero yo But- estoy en otra sintonía. but I'm in a different tone. Estoy en otro lugar, yo. I'm in another place. Amén. Entonces, And so therefore, la semana pasada last week, estaba compartiendo yo I was sharing de cómo unas personas que se involucraron en un negocio de multinivel, there was these people that were in a multi-level business. empezaron a meter muchos videos en el medio social. They put a lot of videos in social media. Entonces And I dije algo así como said something like, como para las cosas de Dios no lo hace así, how ¿verdad? for the things of God they don't do that. Y yo no quiero que me malinterpreten lo que dije la semana pasada y And lo I que estoy diciendo ahorita. Do not want you to misinterpret what I said last week and what I'm doing now, what I'm saying today.
Tú puedes tener un negocio You could have a business, multinivel o multi-level, vender, poner un negocio en el swap put a meet business in the swap meet, o vender or los sell carros cars, o hacer cualquier or negocio. whatever O business you puedes have. trabajar para una empresa Or you can work o for a puedes company. trabajar para el gobierno. Or you can work for the Y government. todos tenemos que trabajar. We all need to work. Dice la Biblia que el que no trabaje, The que no Bible coma. says the one that doesn't work doesn't eat. Entonces todos tenemos que So trabajar. we must all work. Todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer We must all do what we need para to do proveer to provide para nuestra for familia. our families. ¿Verdad? Right? Entonces yo no estoy So diciendo I'm not saying deja todo eso. leave all O of sea, that. tienes que trabajar. You have to work. Y si tu trabajo es el multinivel, And if your work is mete todos los multi-level, videos que quieras meter ahí. put all the videos you Está want to put there. bien. That's fine. Pero a lo que yo me refiero But es, what I refer to, ¿y qué la palabra de Dios? what about God's word? ¿Y qué la obra de Dios? And what about God's work? ¿Cuántos videos vas a poner de la obra de How Dios? many videos will you put of God's work? Trabajas 8 horas, You work 8 todo, 40 horas, 40 42 horas a la 42 semana. hours a week. ¿Cuántas horas le estás dando al reino de How Dios? many hours are you devoting to the kingdom of God? Debemos empezar a dar fruto y fruto que perdure. We must hermano. begin to give fruit and fruit that lasts. Y de lo que habla Dios, habla del reino de Dios. And what God is talking about is the kingdom of God. El fruto tiene que ver con el reino de The Dios. fruit hermano. has to do with the kingdom of God. Entonces, tenemos que leer la Biblia, Therefore, we must tenemos read the que ir a Bible, estudios bíblicos, attend Bible studies, tenemos que venir los domingos, come on Sundays, tenemos que estar en discipulado, be involved in discipleship. tenemos que crecer en We Cristo must grow in Christ y reproducirnos, and reproduce en otras ourselves personas. in other people. que eso me lleva al segundo fruto que This debemos takes de me to the tener, second fruit that we el should have. fruto del discipulado. It's the discipleship fruit. Mateo 28, 19, 20. Matthew 28, 19 to 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, y he aquí estaré con ustedes hasta el fin de esta era. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Cristo dice, por sus frutos los reconocerás. Christ says, by their fruit you will be recognized. Y si Cristo dice que por tu fruto será reconocido, And if Christ says, by your fruit you will be recognized, entonces, therefore, si tú eres una persona if you are a person que sigue la voluntad de Dios, that follows the will, God's will for your life, debemos de tener discípulos, we must have disciples. porque por medio de esos Because discípulos through those disciples, reconocemos tu fruto, we recognize your fruit. reconocemos We que recognize sigues that you a continue, Dios, you follow que God, estás that obedeciendo you are obeying lo que Cristo nos dijo que what hiciéramos, Christ told us to do, de hacer discípulos, to make de disciples, reproducir el carácter de Cristo to reproduce en the otras character of personas. Christ in other people. Esto no es opcional, hermano. This is not optional, brethren. Y aun cuando uno piense a lo mejor que no puede hacerlo, And even when you think you cannot do it, que no tienes la habilidad para hacerlo, that you do not have the ability to do it, si Dios te dijo que lo hagas, if God tells you to do es it, porque puedes hacerlo. it's because you can do it. Los jóvenes deben de alcanzar a otros jóvenes para The youth Cristo. should reach other youth for Christ. Fíjate bien, Watch carefully. usualmente Usually, en las escuelas in the schools o en el barrio de donde viven los jóvenes, or in the area where the youth live, se les introduce la droga the drug is introduced to them por otros amigos. through other friends. Y por la presión que hay,
And through the pressure that exists, de que mira, todos nosotros nos drogamos, look at all of us that we're, getting high. tú también drogate. You also get high. Y a ese que le están invitando a drogarse, And that person that they're inviting to get ya le high, dijo ya le dijeron sus papás, they already ya told le their dijeron parents, todos they told que everything no lo hiciera, to not do it, pero tiene a sus compañeros, but they have their companions. órale, All right, nosotros le estamos dando, dale tú también. we're giving them, you give it to them as Fúmale. well. Smoke it. O hazle lo que hagan con la Or droga. whatever it is you Tómate do. la Take pastilla, the pill, el alcohol, lo que alcohol, sea. whatever. Y aquel joven And that youth se siente presionado feels pressured y dice, and says, órale, all right, a ver qué se siente. let's see what it feels like. Unos jóvenes no les gusta, Some youth don't like it. ya no lo vuelven a hacer, They never do se it. apartan, They pero la mayoría de move away. jóvenes But yet the majority of youth, lo siguen haciendo. they continue to do it. Ahora, Now, imagínate del otro lado, imagine on the other side que son jóvenes that are youth que aman a Dios, that love God. que leen la Biblia They read the Bible y que le dicen, and they tell them, ven y prueba de Jesús, come and taste of Jesus. vas a ver qué bendición, You will see what a great blessing. que no vas a necesitar de ninguna droga, That you will need no drugs. porque el poder de Dios va a estar en ti. Because the power of God will be Ven in al you. estudio bíblico, Come to Bible study. ven y vamos a escuchar alabanzas, Come and hear vamos a escuchar praises. música que alabe a Dios. We're going to listen to music that praises God. Esos jóvenes Those youth van a decir, ok, will say, all right, a lo mejor por presión maybe by pressure o como or fuera, however it pero may be, van a acercarse. but they will come. Lo malo de todo The esto bad thing about all of es this que la mayoría de is jóvenes that the majority of youth que están en la escuela that are in school no son los valientes are not courageous para poder compartir el reino de in Dios. order to share the kingdom of God. Entonces, ¿dónde habrá jóvenes So where will there be youth que se llenen de valor, that are full of valor, que en vez de estar compartiendo that instead of droga, sharing drugs, compartan el reino de Dios? share the kingdom of God? Porque las iglesias deberían de estar llenas de jóvenes, Because the hermanos. churches should be full of youth, brethren, Llenas de jóvenes. full of youth. En la Biblia, In the Bible, tú lees el Viejo Testamento you read the Old Testament, y el Nuevo Testamento. And the New Testament. La mayoría de los que se entregaban a the Dios majority that gave their life to eran Christ jóvenes. were youth. Jóvenes de Youth. 18, de 20 18, años, 20 years old, de 15 años. 15 years old. Dios no es para los viejitos, God is not for the old people, para los jóvenes. for the youth. No sé qué dijeron, pero andan ahí. I don't know what you guys said, but Oh. Sí, no. Sí, es que piensan que no, ya cuando esté viejillo voy a ir a la iglesia. No, yeah, because the youth think, wow, when I get old, I'll give my life to Christ, go to church and such. no. No. 1 Corintios 9, 1 Corinthians 9. no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Pablo decía, Paul said, ¿acaso ustedes no son el fruto del trabajo en el Señor? perhaps you're not the fruit of the work of the Lord? Ellos era el fruto de Pablo. It was Paul's fruit. Ahora Now, dime tell me que si tú puedes decir that if you can o me say, puedes enseñar or you can teach me, las personas que son fruto de tu trabajo en el Señor. the people that are fruit from your work in the Lord, Y si no me los puedes and enseñar, if you cannot show them to pues me, tienes mucho que hacer, then hermano. you have a lot to do.
Y no se oye nada. No, I don't hear anything. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. 2 Timothy 2, verses 1 through 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Otra vez, Once again, habla de no nada más tú buscar y aprender de Dios, it talks about not solely for you to seek sino and learn tienes of que God, buscar a otros para enseñarle de Dios. but we need to find others to teach them about the things of God. Espero que te estés incomodando I hope you feel uncomfortable tanto so much que empieces a buscar a otros that para you begin Cristo. to seek others for Christ. Porque Cristo te va a pedir cuentas. Because Christ will ask an account of you. Y no necesitas ir por 12, 30, 20 personas. And you do not need to go for 20 or 30 people. Por lo menos uno, empieza con uno. Just start with one. Empieza a alcanzar a gente para Cristo. Start to reach people for Christ. Empieza a leer la Biblia con ellos. Begin to read the Estudien la Bible with palabra. them, study the Bible, Crezcan en grow Cristo. in Christ, Y habrá fruto que perdure en tu and there vida. will be fruit that lasts. Amén. Amen. Y por último, Gálatas lastly, 5. Galatians 5, Cuando habla aquí Gálatas 5 del fruto del Espíritu Santo. Galatians 5 talks about the fruit of the Spirit. Este es otro tipo de fruto, This is hermano. another type of fruit. Este viene de Dios. This one comes from God. Cuando tú te involucras When en las you- cosas de Dios, When you are involved in the things of God, cuando tú creces en Cristo when you grow in Christ y empiezas a dar fruto, and you begin to give fruit, una de las cosas es de que la relación que tengas con el Espíritu Santo, one of the things is that the relationship that you have with the Holy Spirit, el fruto del Espíritu Santo puede revelarse en ti. the fruit of the Holy Spirit can be revealed in you. Y ese fruto del Espíritu Santo habla de And that fruit of the Holy Spirit Amor. talks about love, alegría, joy, de paz, peace, de paciencia, patience, de amabilidad, of goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, humildad y dominio propio. and self-control. Todo esto se puede manifestar por medio del fruto del Espíritu All of Santo. this can be manifested through the fruit of the Holy Spirit. Pero tienes que tener esa relación estrecha con el Espíritu de Dios But you need to have that close relationship with the Holy Spirit para que ese fruto del Espíritu Santo pueda manifestarse en ti. so that the fruit of the Spirit can manifest in you. Amén. Amen? Muy importante, hermano. Very important. Anteriormente, en este mismo pasaje dice In the same passage it says, que debemos de crucificar la carne we must crucify the flesh para que el fruto del Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. so that the fruit of the Holy Spirit will be manifested in us. Tú no puedes andar actuando todo en la carne You y can- esperar que el fruto del Espíritu Santo se revele. You cannot be acting manifieste. in your flesh and expect the Holy Spirit to be reflected in you. Dice la palabra de Dios que tienes que crucificar The la Bible carne. says that we need to crucify our flesh. Tienes ganas de gritar You want to yell y decir and majaderías. say cuss words? Crucificas ese sentimiento Crucify that sentiment. y entonces el fruto del Espíritu puede manifestarse Then the fruit of the con Spirit paz, can manifest in you with peace, con alegría, with joy, con amor. with love. Pero tienes que crucificarlo. But you need to crucify Si it. tú le das rienda suelta a la carne, If you give into your flesh, entonces el fruto del Espíritu Santo no puede manifestarse en then sí. the fruit of the Holy Spirit cannot be No se puede manifested. manifestar en ti. It cannot be manifested in you. Amén. Amen? Entonces vamos a orar esta tarde So we're going to pray this afternoon para que podamos dar fruto, hermanos. so that we can give fruit. Tenemos que buscar de Dios, We must seek God, leer la palabra de read the Word of Dios, God,
Involucrarnos a todo lo que nos podamos involucrar. Be involved in everything that we can be involved in. La in oración church. por Zoom, Prayer through Zoom, el estudio the bíblico, Bible study, las oraciones, prayers, el domingo, el servicio del domingo, attend Sunday service, cualquier otro evento que podamos tener, any other event that we may have. leer la palabra, Read the word, estudia la palabra Study the word, y vas a ver que va a ser en ti and you will una bendición see that in you will be a blessing, porque tú vas a empezar a ser un árbol bueno because you will begin to be a good tree para dar fruto bueno. to give good fruit.